Gloria a Dios. Los ministerios del Monte Sión Celestial, Paz y Vida por las sendas antiguas, presentan la palabra de la cruz. Vamos a leer 2 Timoteo 3, 16 al 17. La palabra es: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante acerca de las Escrituras. Hemos dicho en nuestras declaraciones doctrinales de que nuestra base o el fundamento de nuestra doctrina se basa exclusivamente en las Escrituras. Se nos ha llamado lo solo Biblia o solo Escritura. ¿Qué significa esto? Que nosotros no creemos más de lo que está escrito, o sea, no llevamos tradiciones de hombre, no seguimos doctrinas o dogmas que no estén fundamentadas en las Escrituras. Toda vez que aparezca en las Escrituras, nosotros lo creemos, pero si de ninguna manera se encuentra el registro en las Escrituras, nosotros no creemos. Por eso es que se nos dicen lo solo Biblia o lo solo Escrituras. Supuestamente este término, este método, lo introdujo Martín Lutero, un sacerdote católico romano que se separó de la Iglesia Católica Romana en el año 1500 o algo así. Y entonces ellos dicen de que él fue quien introdujo este método, pues de ninguna manera él quiso seguir llevando las tradiciones de la Iglesia Católica. Y de esa manera se nos acusa que somos protestantes o que nosotros seguimos ese método, lo solo Biblia o solo Escritura. Pero vamos a mostrar a través de las Escrituras que esto no solamente lo hacemos hoy en día o solo a lo que ellos llaman la iglesia protestante, sino que se viene haciendo esto todos los apóstoles, incluso Jesucristo mismo hizo esto. Y dice la Escritura en 1 Corintios 4:6: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. La JBS dice: pero esto, hermanos, he pasado, por ejemplo, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros no aprendáis más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. La Dios habla hoy, dice: hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien, y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo, lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito, y para que nadie se hinche de orgullo favoreciendo a uno en perjuicio de otro. La NBLA dice: esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. La NBB dice: he estado hablando de Apolos y de mí mismo para beneficio de ustedes, para que aprendan de nosotros lo que significa no ir más allá de lo que está escrito. Así
Así no andarán presumiendo de que un servidor es mejor que otro. La NTV dice: amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes o a costa de otro. La NBI dice: hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido el uno en prejuicio de otro. 1 Corintios 4:6. Hemos leído este texto bíblico en las diferentes versiones de las Escrituras, y como podemos notar, en las diferentes versiones de las Escrituras se menciona a que no debemos de creer, no debemos de pensar más allá de lo que está escrito. Ciertamente esta es una regla muy eficaz dentro de la iglesia de Jesucristo. De esta manera nosotros podemos ver que tanto los apóstoles como Jesucristo de ninguna manera nos predicaron o nos dijeron algo diferente a lo que está escrito, sino que ciertamente, como dijimos en una ocasión, toda la Escritura, todo lo que ellos dijeron, lo que ellos predicaron, se encuentra dentro de las Escrituras. Y si nosotros vamos a un libro o a una carta de Pablo, a una epístola de Pablo, como nosotros hemos dicho o como nosotros creemos que eso le llamamos, nosotros llamamos epístola de Pablo o carta de Pablo a Iglesia de Corintios, por ejemplo, pensamos o decimos que es algo del hermano Pablo, pero si desgranamos detenidamente cada carta o cada epístola del hermano Pablo, nos vamos a dar cuenta que su contenido está apegado a los libros proféticos, a la Biblia, a toda la Escritura. De alguna manera está apegada a las Escrituras, y de esa manera dice el hermano Pablo: mas si alguno de nosotros, mas si a un ángel del cielo les trajese otro evangelio diferente a la que habéis recibido, sea anatema al Señor. De esa manera nosotros nos apegamos y proclamamos a los cuatro vientos de que no existe otro evangelio diferente al que se encuentra en las Escrituras. Pero de esa manera todos y cada uno de nosotros podemos creer o estar seguros que nuestra doctrina se encuentra en las Escrituras. Pero podemos estar dentro de las Escrituras o podemos mencionar textos bíblicos. Incluso había alguien que decía: si ellos no dicen, la Biblia dice, tú no lo creas, porque si no está en la Biblia no tienes que creerlo. Pero existe también una doctrina errada acerca de las Escrituras, porque se puede torcer la palabra, como lo dice allá en el libro de Pedro, que fácilmente se puede torcer las Escrituras por no estar en el Señor. Entonces, de manera que no hay garantía si es por los hombres que traen el Evangelio, o sea, lo que predican. Si ellos no están en comunión con el Espíritu Santo,
fácilmente van a torcer las escrituras, como dice en 2 Pedro 3:16, que leyendo literal dice de la manera siguiente: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. 2 Pedro 3:16. De manera que alguien puede citar las escrituras, alguien puede decir la Biblia dice o escrito está, pero la hermenéutica es la que está torcida. De esa manera nosotros torcemos las escrituras. Solo por decir así un ejemplo, cuando leemos el Salmo 45, cuando leemos Cantares 6, se da por decir de que ahí se menciona a la Reina del Cielo o a la Madre de Dios. Eso es la interpretación o la hermenéutica que algunos teólogos hacen de las escrituras. De esa manera se tuerce la palabra de Dios. Alguien puede decir: no, lo que yo te digo tiene fundamento bíblico, o lo que te estoy llevando está en las escrituras, cuando meramente no está en las escrituras, porque no eso es lo que quiere decir. Tenemos allá el bautismo de los mormones, quienes se bautizan una y otra vez por sus padres, por aquellos que no creyeron en el Señor, por aquellos que de ninguna manera pudieron bautizarse. Ellos también se bautizan. ¿Por qué hacen ellos esto? Porque tuercen la palabra. Y alguien llama de que Jesucristo es el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque según ellos tienen base bíblica para decir esto, y ellos citan el libro de Daniel y dicen de que el Cristo es el arcángel Miguel. Y así sucesivamente y progresivamente cada uno va por el mundo enseñando su doctrina, y según ellos tienen base bíblica para hacerlo. Pero acá la escritura muestra claramente que se pueden torcer la palabra. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. De manera que no solamente las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo tuercen, sino que también las otras escrituras. Al decir la palabra también las otras escrituras, se refiere a Génesis, a Éxodo, a Deuteronomio, a Números, a Ruth, a Esther, a Salmos, a Eclesiastés, a Cantares, a Isaías, a Jeremías, dentro de todas las escrituras o todo lo que contiene el Antiguo Testamento. Pero también los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y así progresivamente van torciendo las escrituras. Pues les he oído decir ahí por ahí, cuando se dice, por ejemplo, un ejemplo nada más, si alguien dice de que la mujer no debe de enseñar o no debe ser pastora, no debe ejercer dominio sobre el varón o sobre cierto grupo de personas porque no les es permitido, entonces ¿cómo se defienden ellos o cómo defienden la doctrina? Que el hermano Pablo no escribió bien, o lo que él dijo puede ser que era según sabiduría humana, y alguien dijo por ahí, eso se lo dijeron a la iglesia de Corinto, eso se lo dijeron a la otra iglesia, eso no se lo dijeron, no nos lo dijeron a nosotros, porque en el siglo o en la era de que Pablo predicaba, reinaba el machismo en esta sociedad. Entonces de ninguna manera ellos predicaron la verdad, sino que lo dijeron por causa del machismo. Ahora bien, si alguien piensa esto,
que de ninguna manera Pablo fue libre de todo esto y que no tenía relación con esta tierra, pues él mismo dice: si todavía yo tratase de agradar a los hombres, yo no sería siervo de Dios, sino de hombres. Entonces él de ninguna manera, él trató de agradar a los hombres para que alguien venga ahora y diga: no, Pablo dijo esto, porque ciertamente trataba de ¿cómo se dice? De alguna manera tener afiliación o quedar bien con ciertas personas, con cierto grupo de hombres machistas o con cierta religión. Se ha dicho de que la religión judía o los judíos eran demasiados machistas, y por eso es que Pablo de alguna manera él se aferra o dice esto. Pero cuando vemos allá en la carta de Timoteo, ahí nos damos cuenta de que esta carta es dirigida a la iglesia, cualesquiera que fuera. No está precisamente dirigida a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, o a la iglesia de Gálatas, o a los hebreos, o a los romanos, de ninguna manera. Esta carta de Timoteo ciertamente es para los ministros del evangelio. Esto que dice: porque no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el varón. Esto no está dirigido a alguna iglesia o a algún determinado grupo de hombres machistas que se dice que no se le permite a la mujer enseñar, sino que ciertamente está dirigida a los ministros del evangelio, como lo es Timoteo. Timoteo, verdadero hijo en la fe de Jesucristo, de manera que está dirigida a los ministros del evangelio. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos llevar un evangelio contrario a esto, y este argumento humano tiene o deja de tener valor cuando se mira por las escrituras, que Pablo mismo, él dice: si todavía tratase de agradar a los hombres, no sería entonces siervo de Dios. De manera que Pablo se desliga totalmente de cualquier grupo, de cualquier aberración, de cualquier tradición, de cualquier cultura, de cualquier obra de machismo que él trae en su carne, y dice: yo trato de agradar a Dios, no a los hombres. Entonces, ¿cómo vienen estas personas diciendo de que Pablo dijo esto porque era según su era? Ahorita vivimos en pleno siglo XXI, ya no se debe de predicar eso. ¿Cuándo el Señor dejó de o cambió de parecer? ¿Cuándo el Señor dejó de ser ese evangelio? ¿En qué tiempo? ¿En qué época? Marchítase la flor, sécase la hierba, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, dice la Escritura. De manera que no ha dejado de ser esta palabra, sino que a través de los siglos, a través de la era, la palabra de Dios es hoy. La palabra de Dios es de ahora. La palabra de Dios nunca pasa. La palabra de Dios nunca deja de ser, porque el cielo y la tierra se pasarán, mas mis palabras nunca pasarán, dijo el Señor. De manera que no sé qué es lo que nosotros pensamos. Nosotros queremos ajustar las escrituras a nosotros, y por eso nosotros de alguna manera inventamos argumentos para de alguna manera revertir la palabra de Dios. Pero aunque nosotros la revertamos, de ninguna manera el Señor de ninguna manera deja de ser en el Señor, sino que en Él permanece vigente toda la escritura del Señor. Y aunque nosotros querramos
que la palabra de Dios deje de ser, de ninguna manera ella dejará de ser, sino que permanecerá para siempre. Óigase lo que dice la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Segunda Timoteo 3:16. De manera que, sea Pablo, sea Pedro, sea Juan, sea Jesús, sea Jeremías, sea Moisés, sea David, sea Salomón, sea el quien sea que haya escrito un libro de la Biblia, la palabra dice, toda escritura es inspirada por Dios. De manera que no se crea que alguien vino y escribió su concepto o lo que él pensaba de la sociedad o lo que él creía que era el cielo o lo que él creía que era Dios o lo que él creía que era tal cosa o cual cosa. Dice la palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿quién ciertamente escribió? O sea, fueron hombres quienes escribieron en los libros, pero ¿quién dice la palabra que dio la inspiración? Fue el Señor. No solamente vinieron los apóstoles, los discípulos, los profetas y empezaron a escribir libros, no ciertamente. Esto ni siquiera es filosofía, porque si fuera filosofía, fuera un razonamiento humano, como decía yo. Alguien piensa de que vino el apóstol Pablo y dijo, esto es más o menos lo que es de Dios, o es teología, por ejemplo. Esto es más o menos lo que yo calculo que es la esencia de Dios o lo que Dios quiso decir. Nosotros ciertamente en nuestros días hay muchos maestros, muchos apóstoles, muchos profetas, muchos teólogos en nuestros tiempos. Nuestros teólogos de ahora sí, ellos calculan que más o menos eso es lo que dice la Escritura. Pero los que escribieron la Biblia no hicieron eso. Ellos de ninguna manera dijeron eso de que más o menos eso era de Dios, sino que ciertamente ellos escribieron por inspiración del Espíritu Santo, y no ciertamente lo que ellos calcularon o tantearon del Señor, sino que lo que el Espíritu dice en las Escrituras, lo que el Espíritu daba a entender de Dios, porque Él es quien es el que da vida a través de las Escrituras. Él es la que da testimonio de la verdad, y ellos entonces no hablaron por querer hablar, no escribieron por querer escribir, sino que ciertamente ellos escribieron lo que el Espíritu les decía. Segunda Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que yo le vengo diciendo. Nadie escribió lo que él calculó de Dios, sino que la Escritura es públicamente para todo aquel que quiera aprender y entender del Señor. Pero ha de saber primeramente que es el Espíritu Santo quien guía al creyente. El Señor dijo, y Él os enseñará toda la verdad. ¿Quién? El Espíritu de verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará y os recordará todas las cosas que yo les he hablado. La palabra del Señor se entiende por el Espíritu de Dios. Si por el Espíritu Santo fue inspirada, si todos los hombres que escribieron a través de la Biblia, según tengo entendido,
entendido, según había oído, que son 40 escritores de las escrituras, algo así he oído yo. Y entonces todos estos hombres escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y si ciertamente cada uno de ellos fue inspirado por el Espíritu Santo, también se entiende la palabra por el Espíritu Santo. De manera que si a alguno no va a las Escrituras por el Espíritu Santo, no las puede entender, porque esa es la regla de las Escrituras. Dice la Escritura: teníamos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda Pedro 1:19. Ciertamente se dice de la palabra que la palabra del Señor es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pero nótese, tenemos también la palabra profética más segura. O sea que la palabra de Dios es infalible, y la palabra de Dios, como yo escudriñaba una vez, la palabra fue escrita en códigos, de manera que nadie la pueda, hablo de las Escrituras, nadie la puede manipular o adulterar o pervertir, pues si nosotros notamos, todas las versiones nos van a salir igual o nos van a venir a decir lo mismo. A pesar de que cada doctrina, cada denominación ha hecho su escritura. Por ejemplo, está la Biblia del Mormón, la Nuevo Mundo, la de los TG, la versión purificada de los unicitarios, la versión centenario de la Iglesia Centroamericana, y otra denominación ha sacado su propia versión de la Biblia, porque dicen que la escritura, o sea, la RB del 60 no es correcta o no está bien escrita, sino que está mala esa versión. Pero a pesar de que ellos quisieran que las Escrituras dijera algo similar a sus doctrinas, si nosotros leemos una de sus versiones, incluso la versión latinoamericana, va a contradecir la doctrina de la religión católica. ¿Por qué? Porque es imposible manipular las Escrituras. Y aunque nosotros fuéramos raendo uno a uno la línea, los versos de la Biblia, no acabaríamos y dejaríamos algo ahí en las Escrituras que nos dijeran la verdad. Pero tú vas a hallar la verdad, tú vas a ver la verdad, no importa de la versión de la Biblia que leas, tú vas a encontrar la verdad de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ciertamente, si fue inspirada por Dios las Escrituras, también las Escrituras se entienden por el Espíritu Santo. De manera que no podemos, aunque se trate de cambiar las Escrituras, de pervertir las Escrituras, no se puede. La verdad siempre relucirá, aunque nosotros no lo creamos. Dice la Escritura, según Pedro 1:21, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. La Dios habla hoy, dice, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana, al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo.
pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. NBB, porque los profetas no hablaron por su propia iniciativa, ellos hablaron de parte de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. La NTV dice, ni por iniciativa humana, al contrario fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. La NBI dice, porque la profecía no ha tenido su origen en voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La CST dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. La versión para todos dice, ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre, todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Segunda Pedro 1:21. Como ya pudimos oír, todas las versiones bíblicas dicen lo mismo. Sea esta la versión que usted vea, la Escritura dice claramente que la Escritura no fue inspirada por los hombres, no fue escrita por voluntad de hombres. Esto significa que no fue lo que Pablo, lo que Juan, lo que Pedro, lo que Isaías, lo que Jeremías, lo que Daniel, lo que Moisés, lo que David, lo que Jonás creó del Señor, ni su concepto de lo que él podía decir, esto es más o menos lo que el Señor quiere decir. No, de ninguna manera, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Ciertamente todos los que escribieron la Escritura fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Alguien que no ha tenido una experiencia personal con el Señor, alguien que no ha oído la voz de Dios, piensa de que el Señor no habla. Yo he oído a personas que dicen, el Señor puso en mi corazón esto, el Señor me dijo al corazón esto, el Señor me dijo a la mente esto. Pues eso es de su mente, eso es de su corazón, eso es lo que su corazón quiere decir, pero eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios es esto que dice en Apocalipsis. Ve y escribe a las 7 iglesias del Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, o como se le dice a Joel, ve y escribe en un libro, en un rollo, así como se le dice a Jeremías, escribe todas las visiones que has tenido en un libro, en un rollo, y se los envías al rey, o se los das al rey. De manera que toda la Escritura es inspirada por Dios en los términos que el Espíritu ha enseñado. Ciertamente Daniel tenía visiones, pero él se quedaba perplejo. La Escritura ciertamente dice que él se iba durante 20 días de ayuno, porque él no entendía la visión, él no sabía lo que significaba. Y luego viene el Señor y le dice, anda Daniel, sé esta profecía porque es para el final de los días. Ciertamente dice la Escritura también que todos los santos hombres de Dios que escribieron en la Biblia, ellos día a día andaban investigando, tratando de averiguar en qué tiempo, de qué tiempo hablaba la palabra de Dios, porque esto no es un concepto humano, porque esto no es de sabiduría humana, esto no es lo que cada persona cree de la palabra o de lo que creó del Señor o según su concepto que tenían de la palabra de Dios, sino que ellos escribían en las Escrituras lo que el Espíritu ciertamente les dictaba, lo que el Espíritu Santo les decía. Como les decía, si alguien no ha tenido una experiencia personal con el Señor, no va a entender esto, pero si alguien ha tenido una experiencia personal con el Señor, va a comprender y entender este mensaje y va a decir amén. Ahora si no va a decir todo lo contrario, va a decir no, ¿qué sabes? ¿Por qué? Porque siempre decimos esto, el Señor habló en mi corazón, el Señor habló en mi mente. Eso no es
del corazón humano. Eso no es de la mente humana, pues la escritura no es un concepto humano, no es por sabiduría humana, no es lo que yo creo, lo que tú crees de la palabra, sino es lo que el Espíritu Santo revela a los hombres para los tiempos y las edades postreras presentes. Para eso sirve la palabra de Dios. Dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a la mente del hombre jamás, son las que Dios tiene preparadas. De manera que no es lo que sube, la palabra de Dios no es esa la que sube a la mente humana, al concepto humano, a la tradición humana. No, querido amigo, no, querido hermano. Tenemos la palabra profética más segura, de manera que usted se puede soltar libremente en las Escrituras, creer con todo su corazón, como yo le decía a alguien. Algo que yo creo es la palabra. Yo creo, así como se dice, con los ojos cerrados en la palabra. No me pongo a cuestionar tal o cual cosa, sino que yo digo, si el Señor lo dijo, así sea, así será, o amén, como nosotros le decimos. Dice la Escritura que la iglesia debe de decir amén, así es, pero a la palabra de Dios, no al concepto humano, no al comentario humano, no a lo que la persona cree o el hombre cree de Dios, porque la palabra no es lo que el hombre cree de Dios, no es un concepto de lo que el hombre está creyendo de Dios, sino que ciertamente es la palabra revelada del Señor. ¿Para qué dice la Escritura? Para nuestro crecimiento espiritual, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Para eso mero, cuando nosotros tenemos una pregunta o queremos preguntar o cuestionar algo, preguntémonos, ¿qué dice la Escritura acerca de eso? Ciertamente yo puedo dar rienda suelta o dar libertad humana. Yo puedo decir, la mujer puede predicar, la mujer puede hacer lo que quiera. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dice la Escritura acerca de eso? Yo puedo ser borracho, beber vino, emborracharme y ser ministro del Evangelio. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Yo puedo tener 2 esposas, 2 mujeres, 4 mujeres, 5 mujeres, pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de eso? No mi concepto, no que yo creo de la palabra, sino qué dice la Biblia acerca de lo que yo creo, de lo que yo digo. Yo puedo volverme un patriarca, pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Dice la Biblia, que cada uno sea marido de una sola mujer, y por causa de la fornicación cada uno tenga su propia esposa o su propia mujer. De manera que dice la Biblia que el hombre sea marido de una sola mujer. Y oiga lo que dice la Biblia: al principio varón y hembra los unió Dios. Dice varón y hembra, y serán una sola carne. No dice la Escritura que Él hizo 2 mujeres para Adán. Si el Señor hubiese hecho 2 mujeres, 4 mujeres para Adán, o para dárselas a Adán, de esa manera dijéramos nosotros, no, el hombre debe tener 4 o 5 mujeres. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a eso? Veamos qué dice la Biblia, no lo que yo creo de las Escrituras. Estamos hablando dentro de las Escrituras. Dice la Biblia en Juan 5:39,
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Se nos manda a escudriñar las Escrituras. Precisamente eso es lo que yo le vengo diciendo, lo que le estoy diciendo. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que yo creo? Y por favor, no tratemos de torcer las Escrituras, de darle una vuelta para ajustarlas a nuestro pensamiento y a nuestros conceptos. La Biblia dice en Romanos: porque Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso Él dijo algo y no lo va a hacer? Ciertamente el Señor lo va a hacer. Dice la Biblia en el libro de Job que el corazón del Señor es como una gran roca que no se mueve fácilmente. ¿Acaso Él dijo en cierta parte de las Escrituras tal cosa y luego ya cambió de parecer? No, los pensamientos del Señor, los preceptos del Señor, la palabra de Dios nunca deja de ser. Van a permanecer del siglo y hasta el siglo. Y aunque nosotros querramos que cambie de parecer, si nosotros no nos ajustamos a las Escrituras, el Señor no ha cambiado de parecer. Ante todo discurso, el temor al Señor es lo que nos va a salvar. Seamos temerosos y temblemos a su palabra. Isaías capítulo 66, verso 1, 2 al 3 dice la Biblia: ¿qué templo o qué morada me habréis de construir? Mío es el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Ciertamente yo no habito en templos hechos por manos de hombre, pero habitaré con aquel que tiembla a mi palabra, dice la Escritura. De manera que Él va a habitar contigo, Él va a estar contigo y estará siempre contigo, como dice la Escritura. He aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Cuando tú tiembles a su palabra. Y mismo el Señor dijo en Juan, dijo Él, que aquel que guarda su palabra, aquel que ama al Señor y guarda su palabra, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con Él. Se da cuenta de la importancia que tiene de guardar la palabra de Dios, de guardar cada precepto de la palabra del Señor para que nos vaya bien en las Escrituras, en esta vida, para que nos vaya bien en nuestro caminar de este mundo. Pero si de plano nosotros ya nos desviamos de la palabra y andamos según nuestros conceptos y preceptos, de ninguna manera estamos en el Señor, sino que dice la Biblia: o ignoráis, oh almas adúlteras, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. De manera que si nosotros nos desviamos de la palabra, nos estamos haciendo enemigos del Señor. Debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que podamos tener el respaldo divino, si es que queremos estar dentro de la palabra de Dios. La palabra dice en Éxodo 32, 16: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura grabada sobre las tablas. ¿Por qué el Señor al principio Él mismo grabó en 2 tablas de piedra los 10 mandamientos? Si es que se puede decir así.
¿Por qué él tuvo que grabar con su propio puño y letra la palabra de Dios? Para mostrarnos la importancia que tienen las Escrituras. Esto es un claro ejemplo. Dice la Biblia en el libro de Joel o Ezequiel, dice: y yo escribiré ya no en tablas de piedra mis preceptos y mis mandamientos, sino las que voy a escribir en las tablas de su corazón, en las tablas de carne. De manera que el Espíritu Santo es quien se encarga de escribir en nuestros corazones la palabra de Dios, pero se muestra la importancia de las Escrituras. Ahora ya nos entienden de por qué nosotros decimos o nos dicen lo solo Biblia, o por qué decimos nosotros solo Escritura, porque no podemos creer más allá de lo que está escrito. Por eso no llevamos conceptos ni tradiciones de hombres, sino llevamos lo que está dentro de la Biblia. Alguien puede decir: yo vi tal cosa, yo oí tal cosa, pero si dentro de la Biblia no aparece tal cosa, de ninguna manera nosotros vamos a creer en él. Este mensaje tal vez es multifacético, es multidoctrinal. ¿Por qué? Porque hablamos de todo un poco. Por ejemplo, tenemos el sábado, que según Helen es el día del Señor, y luego tenemos una interpretación de Constantino ahí, que el día domingo es el día del Señor. Esto es un concepto humano, porque las Escrituras dicen lo contrario. La Escritura dice: nadie os juzgue en cuanto días de reposo, en fiestas, en luna nueva, porque la verdadera realidad es Cristo Jesús. Y si eso dicen las Escrituras, nadie os juzgue en cuanto a días de reposo, entonces ¿por qué nosotros tenemos que señalar un día de reposo cuando ya se nos dio esa libertad? Nadie os juzgue en cuanto a guardar días de reposo. De manera que por esa libertad que tenemos en el Señor y por ese respaldo de las Escrituras, nosotros podemos movernos libremente en el Evangelio del Señor. Seguiremos con este punto en su tiempo y a su tiempo, según la gracia y la misericordia del Señor. Que la paz, el gozo, la bondad y la misericordia de Dios y su Cristo sean con todos aquellos que están en la comunión del Espíritu Santo. Ministerios del Monte Sion Celestial a la Iglesia de Jesucristo. Paz.